Si es 1, se dice que es de primer orden. Si es 2, se dice que es de segundo orden. Si es 0,5, se dice que es de un orden 0,5. ¿Está? Entonces, ese valor numérico que aparece acá arriba, que por lo general no lo colocamos, es el orden de la reacción. Si a ustedes le dijeran que, por ejemplo, de forma genérica, como para, ustedes tienen A más B, supongamos que les da C, y le dicen que la reacción, la velocidad de reacción de esta reacción, valga la redundancia que ustedes tienen acá, es de segundo orden respecto de A, entonces yo pongo A, y de orden 0 respecto de B. Si me dice que es de orden 0, en realidad cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces, la expresión de la velocidad de reacción para esa reacción será, ahí, ¿estamos? Si me dice que es de orden 1 respecto de B, bueno, me quedará elevado a la 1 y será de esta manera. ¿Sí? Entonces, en realidad, la estrategia acá es, en este caso, les está pidiendo que ustedes expresen la ley de velocidad, porque no se las da, pero sí le da el orden de la reacción, entonces les dice, bueno, sí, siempre la subo. ¿Ahí está? Siempre subo las clases. Entonces, supónganse que, como en este caso que vamos a ver ahora, les dice que, esperen que volvamos a la presentación, dice que tienen esta reacción química y les da como dato que la reacción es de primer orden respecto de esta sustancia y también de primer orden respecto a esta otra. Entonces, la expresión de la velocidad será la que escribí acá y les dice, cuando la concentración de esta sustancia es de 0,1 centésima, y la concentración de el grupo oxidrilo se llama, o de esta otra especie, es de 0,1 molar, la velocidad es de 0,28 molar segundo. ¿Sí? Me está dando todos los datos, me está dando la velocidad y me está dando la concentración de cada uno de ellos, y sé que ese número debo elevarlo, en este caso a ningún número, pero si me hubiera dicho 2, debería multiplicarlo, elevarlo a la 2, ¿no? Entonces, me pide que calcule el valor de K. Esto lo tengo que mirar como matemática, ¿no? Tengo los 3 datos, tengo una incógnita, conozco la relación entre ellos, reemplazo y obtengo el valor de K. ¿Estamos hasta acá? A ver, son dos ejemplos que por ahí puede perturbar un poco el tema digamos, de los símbolos, ¿no? Pero matemáticamente no deja de ser una ecuación que obtengo, que me la dan, tengo los valores y lo único que tengo que hacer es, digamos, reemplazar, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Acuérdense que, no sé si escucho, si alguno ha hablado o algo, fíjense que de vez en cuando me pasa que no escucho bien. Por si alguno tiene duda. Tengo el chat habilitado, pero... Son los únicos dos ejercicios que hay para que ustedes vean una aplicación, en realidad, esto de hablar de la ley de velocidad, hablar de la constante, para que vean que no dejan de ser números y una ecuación, una expresión matemática, ¿no? Bien, vamos ahora sí a la parte, digamos, más importante que tiene que ver con lo conceptual, que dice, ¿qué efecto produce el incremento de temperatura sobre la ley de velocidad? Bien. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? ¿Qué pasa con la velocidad de la reacción? Fíjense que dice, ¿qué efecto produce el incremento de temperatura sobre la ley de velocidad? Incrementa la velocidad.
¿Y dónde está, dónde se sabe? ¿O dónde está, digamos, manifestado? ¿Y por qué? Incrementa la velocidad. A ver. Tiene que ver con el teórico, ¿no? Cuando ustedes vieron, cuando uno aumenta la temperatura, chicos, lo que aumenta es la energía cinética, la movilidad de todo ese sistema. Entonces, justamente una reacción química se da debido a el choque que hay entre una partícula y otra, ¿no? Que se llama, el estudio en realidad es como la teoría de las colisiones, ¿no? De explicar el por qué o en qué momento se da una colisión entre partícula y partícula para que se dé la reacción química. Entonces, el aumento de temperatura en realidad favorece la velocidad de reacción porque aumenta la energía cinética del sistema, hay mayor probabilidad de choque, mayor probabilidad de colisión entre partícula y partícula, y el valor donde ustedes ven el efecto que produce la temperatura en la velocidad está dada en el valor que adquiere K. ¿Está? Ustedes vieron que hay una ecuación de donde ustedes obtienen el valor de K, que esa depende también de la temperatura. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? ¿Arrhenius? ¿Por ahí? Que hayan visto con... ¿Les suena? ¿Sí? Bien. Entonces, en realidad, bueno, no es que ustedes se sienten a escribir, no es que ustedes se sienten a escribir ahí en el punto 4 una gran producción, pero sí en tratar de entender de que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética del sistema, las moléculas y las partículas se mueven con mayor facilidad, provocando que tengan mayor probabilidad de encontrarse una con la otra en tanta movimiento. Entonces, en el momento que se encuentran una partícula con la otra, colisionan. Y esa colisión o ese choque que se produce es, digamos, el momento en donde se lleva a cabo la reacción química. Y en realidad, cuando ustedes analizan la velocidad, no es que está directamente relacionada con la temperatura, sino que está relacionada con el valor de K. K aumenta cuando, en este caso, es más grande el valor de la temperatura. ¿Se entiende hasta ahí? No influye de manera directa, pero sí influye en el valor de K. Bueno, veamos la pregunta número 5 dice, ¿cómo afecta la presencia de un catalizador la velocidad de reacción? ¿Vieron catalizadores? ¿Qué eran? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, la idea es, siempre que ustedes hablen de catalizadores, hay que hablar de qué tipo de catalizador, que puede ser positivo o negativo. Está bien, hay que especificar, porque es como que dan a entender que siempre el catalizador tiene que ser positivo. Y no, existen también catalizadores que son negativos, que se utilizan para justamente, digamos, retardar una reacción química. Entonces, ¿cómo afecta la presencia de un catalizador la velocidad de reacción? Depende del catalizador. Exactamente, ¿y qué tipo de catalizadores conocen? Hay dos, ¿no? Positivos, negativos, dentro de lo que han visto ustedes o de lo que han alcanzado a ver. Y en realidad el catalizador siempre lo que hace... Opa, me fea la flecha. Es proponer un camino... A ver, la función del catalizador es proponer un camino alternativo por el cual pueda dirigirse esa reacción química. Por ejemplo, yo vivo en Carlos Paz, ¿no? Está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde trabajo, que es la universidad. Entonces, un catalizador sería pensar el camino, digamos, distintas alternativas, en donde algunos voy a ir primero para un lado, después para el otro, ¿sí? Hasta llegar a la universidad. En otros haré un camino más largo, en otros haré un camino más corto, habrá más o menos tránsito. Entonces, la idea es, todos parten de reactivos y llegan al mismo producto. El tema es que el catalizador propone distintas alternativas
Y esas alternativas en las que se va a dirigir el catalizador son del tipo energéticas, ¿sí? Energéticas que requieren más o menos energía, ¿no? Entonces, lo que hace en general un catalizador, cuando ustedes tienen una reacción, supongamos química, cualquiera, ¿sí? Yo tengo acá los reactivos, que los quiero transformar en productos. Lo que hace un catalizador es proponer un camino alternativo que tiene, por ejemplo, menor energía de activación, se llama, requiere, si yo midiera la máxima energía que tiene, esta es la energía de activación de una reacción catalizada. Y la que dibujé abajo sería esta, sería la energía de activación, pero de una reacción sin catalizada. Entonces, el tema es, ¿escribo bien? El tema es lo que hace que la velocidad sea más rápida en un catalizador positivo es que propone un camino alternativo que tenga menor energía, que requiera menor energía activa. ¿Estamos hasta ahí? Después dice por qué es imposible que un catalizador afecte a las concentraciones. ¿Por qué? Bien, porque cuando ustedes tienen la velocidad de reacción, supongamos que tenemos una velocidad ¿Puedes repetir la de esta pregunta, manera. La pregunta dice, diga por qué es imposible que un catalizador afecte la concentración de las especies que participan en el sistema. ¿Sí? A ver, así como la temperatura está asociada al valor de K, el valor de la energía de activación también está asociada acá. ¿Sí? Ustedes deben haber visto la ley de Arrhenius, o les suena a Arrhenius, por ejemplo. A ver, voy a expresar, las dudas la voy a buscar porque hace mucho que no la tengo presente, pero relaciona la energía de activación por el valor de R sobre T, ¿está bien? Y un factor que se llama factor de colisión. Creo que era A por E a la menos energía de activación sobre RT, pero por las dudas la voy a buscar. Eso se llama ecuación de Arrhenius. Entonces, esa expresión que es la que me permite calcular a mí el valor de K, lo que tiene es que... Ah, sí, perfecto. Lo que tiene es que relaciona en esa expresión la energía de activación y la temperatura. Entonces, por eso no es que afecta de manera directa a las concentraciones, sino a lo que afecta es igual que la temperatura, afecta el valor de la K. ¿Estamos? Se las debe haber dado Ani. Esperen que la voy a buscar por las dudas. Un cachito. Para que la vean, calculo que cuando la vean se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Se me tildó la cámara. Esperen que apago la cámara un cachito para que no... Ahí está. Ahí les comparto, así ven. Ya. Capaz que la han visto, ¿sí? La que está acá en azulcito. Sí, se ve, profe. ¿Sí? ¿La vieron? ¿Se las mostró Ani? ¿O no recuerdan? No recuerdo haber visto yo por lo menos. Bueno, más allá no importa, porque en realidad nosotros no vamos a trabajar con la ecuación de Arrhenius, pero era para que ustedes vieran en dónde está la energía. Fíjense, la energía de activación que yo tengo acá, ¿sí? Esa energía de activación de la que yo le hablaba, que representa este camino alternativo, si es más chiquito es porque
la velocidad va a ser más rápida, ¿no? Entonces el valor de K en ese aspecto está relacionado a la energía de activación, como también estaba relacionado, como habíamos visto antes, al valor de la temperatura. Entonces, no afecta de manera directa, las concentraciones, justamente porque no está relacionada con las concentraciones, sino que está relacionada con el valor de K. ¿Está? Y aparte, cuando ustedes vieron, acá habla específicamente del concepto de un sistema que está en equilibrio, cuando ustedes tienen un reactivo que reacciona con otro para dar C más D, cuando esta reacción entra en equilibrio, quiere decir que se da hacia un lado y también se da hacia el otro, lo que está planteando un sistema que está en equilibrio, que esto es más bien conceptos teóricos, es que las velocidades directa es igual, directa es, voy a usar la otra, la velocidad directa, la de reactivos que se transforman en producto, es igual a la velocidad inversa, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de cuando las velocidades directa e inversa son iguales, estamos hablando de que un sistema está en equilibrio. ¿Estamos? Entonces no está afectada por la presencia de un catalizador, porque el catalizador modifica la energía de activación directa y también la de la inversa, ¿no? Y si el sistema ya está en equilibrio, no afecta a la velocidad. Cualquier cosa, si ustedes ven que la idea es que cierren un poco ahí la idea, y traten de hacer un pequeño escrito que les sirva a ustedes, muy concreto, que les sirva a ustedes para dar respuesta a esta pregunta. Bien. ¿Vieron enzimas también ustedes o les dio algo de enzimas o no? Porque la pregunta que habla acá es de enzimas. No sé si les alcanzó a dar a Ani algo de enzimas. ¿Han sentido nombrar la palabra enzimas? No, eso no. No, creo que no, profe. ¿No? Bueno, en realidad para que ustedes solamente, digamos, ya que salió el tema, reconozcan o puedan, seguramente la han sentido nombrar en la vida diaria, ¿no? Las enzimas nuestro cuerpo está lleno de proteínas que son enzimas, que son como catalizadores o ellos tienen una función específica, ¿no? El páncreas es quien genera un conjunto de enzimas en nuestro cuerpo que hace que funcione todo, ¿no? Es como, por ejemplo, hay uno que se encarga de cortar las moléculas, otro se encarga de unir las moléculas, otro se encarga de cortar los hidrógenos, ¿no? Entonces, cada una tiene una función específica y seguramente, bueno, en el detergente lo que tiene es la pregunta que está acá, o cualquier jabón que nosotros utilizamos, por ejemplo, para el lavarropa, tiene un conjunto de enzimas que son catalizadores biológicos que cortan y rompen, por ejemplo, las moléculas de grasa, ¿no? Entonces limpian, rompiendo, destruyendo la molécula. Bueno, es solamente a título. Perfecto. No, no es de pH, es de cinética química. Pero nada, se los comento, pero no, ni se preocupen. Ya que estaba ahí la pregunta, lo dejamos. Bien, ahora sí, vamos a empezar con equilibrio, que van a ver que tenemos, nada, 5, son del ejercicio 7 al 13, así que nos quedan 4 ejercicios. Seguramente hoy vamos a terminar más temprano, así que bueno, no sé si eso les puede. Bien, vamos entonces a ahora empezar a hablar de lo que es el equilibrio químico. ¿Estamos? Como les había mostrado recién, ¿no? Habíamos puesto una reacción química entre A y B, y A y B se transformaba en C y más D en forma genérica, y en un momento cuando C y D tienen una alta concentración y empiezan a reaccionar entre ellas, son reacciones que se llaman reversibles, entonces comienza la reacción hacia el otro lado, hasta que en un momento las cantidades de A, B, C y D se mantienen constantes. Pareciera que eso no cambia, sin embargo están en constante interconversión o interreacción una con la otra. Y el concepto de equilibrio químico tiene que ver con esto, ¿no? Cuando las velocidades directas e indirectas son iguales
y cuando las concentraciones, si yo tuviera que plantear la velocidad de reacción, las concentraciones de A y de B son iguales en el tiempo y las concentraciones de C y D en el tiempo son iguales. Ese sería el concepto de equilibrio. Entonces, ahora vamos a ver, ¿por qué vemos equilibrio? Porque lo que yo les contaba, vamos a ver después, en la unidad número, a fines casi de la unidad número, esta misma, lo que son los portadores positivos y negativos en el equilibrio químico, pero ya de un semiconductor, ¿no? De estas, ustedes vieron semiconductores ya, ¿o no? Cuando vieron sólidos, vieron semiconductor tipo N, tipo P. Sí, sí. Sí, bueno, entonces, era tipo P, quiere decir que tiene portadores positivos, ¿sí? Y tipo M, quiere decir que tiene portadores, partículas con cargas negativas. Entonces, ahora lo que vamos a, y están en equilibrio, lo que vamos a ver es cuando hay mayor concentración, hacia dónde se desplazan esos portadores en un semiconductor, primero comprendiendo, por supuesto, el concepto de lo que es el equilibrio químico, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un equilibrio homogéneo y uno heterogéneo? Si hablamos de homogéneo, homo significa igual, ¿sí? Entonces, homogéneo es cuando todos los estados de agregación de las especies que intervienen en la reacción están en el mismo estado de agregación, ¿sí? Entonces, si yo tengo la especie A, B, C y D, todas están en estado gaseoso, estamos hablando de un equilibrio del tipo homogéneo. ¿Hasta ahí vamos bien? Y si alguna, por ejemplo, se presentara en este sistema en fase líquida, o qué sé yo, fase sólida, supongamos, estaríamos hablando de un equilibrio del tipo heterogéneo, ¿sí? Porque hay distintos tipos, distintas fases, sólida, líquida y gas, en un sistema. Esa sería la primera pregunta de equilibrio químico, y como para que ustedes lo tengan en cuenta. Después, el ejercicio 8, en realidad a ustedes les pide que planteen la expresión de la constante de equilibrio, que en realidad las constantes de equilibrio, yo ahora se los voy a mostrar, tenemos que prestar atención a los estados de agregación. Nosotros para la unidad de equilibrio químico vamos a plantear la constante de equilibrio exclusivamente para las sustancias o las especies que se presenten en estado gaseoso. Entonces, siempre la expresión de la K es la constante de equilibrio, esta la vamos a escribir en función de las concentraciones, por eso vamos a hablar de Kc, tiene la concentración de los productos que se encuentran en estado gaseoso. En este caso, para esta que yo dejé, ¿quién sería el único producto que está en estado gaseoso? Sería C. ¿Está bien? D no la puedo escribir en la expresión de la constante porque D es sólida. No sé si Jeremías estás hablando y no te escucho o... Te iba a preguntar si A Ay, te no, escucho. ¿Cómo, perdón? que si A está en gaseoso, estado gaseoso no se pone. Ah, está en estado gaseoso, sí. Ahí la vamos a poner. ¿Está? Ok. Bien. Siempre en la parte del numerador vamos a escribir los productos que encontremos en estado gaseoso. En este caso, el único será la concentración de C. Y por otro lado, ahora voy a poner sobre los reactivos. Siempre es la relación de productos, del producto matemático de la concentración de los productos de reacción sobre el producto matemático de la concentración de los reactivos. Entonces, en este caso va a quedar únicamente sobre la concentración de A, porque B es líquido y no interviene en la expresión de la concentración de la constante de equilibrio. Porque la concentración tanto de D y de D, que son sólidos y líquidos,
permanecen constantes, digamos, ante cualquier variación y permanecen constantes en el sistema. Entonces, el ejercicio número 8 lo que les pide a ustedes es que planteen las expresiones de distintas ecuaciones que les dan, tienen 5, y lo que tenemos que prestar atención para plantear estas expresiones son, por un lado, el estado de agregación. Por el otro lado, si alguna de estas sustancias tuviera un coeficiente, por ejemplo, coeficiente estequiométrico, ¿no? 2, también debo elevar al cuadrado o al coeficiente estequiométrico cada una de las especies que voy a plantear en el estado de equilibrio. Entonces, tengo que ver el estado de agregación, tengo que ver que esté balanceada para que en el momento que yo balancee también intervengan acá los coeficientes estequiométricos. Y por otro lado, respetar. Si yo hablo de una KC, estoy escribiendo corchete. El corchete es el símbolo de concentración molar, ¿sí? Representa molaridad. Y si voy a escribir la expresión de la Kp, que es la constante, en función de las presiones parciales, lo que tengo que hacer es, en vez de utilizar el símbolo de corchete, utilizo la P de presión parcial, que es la presión que ejerce esa sustancia en la mezcla, en este caso sería P, la presión parcial de C, sobre la presión parcial de A, pero esta A va elevada al cuadrado. Entonces la simbología es esta, ¿no? Corchete para la KC, P pequeña, que es presión parcial para la KP, observo los estados de agregación y controlo que esté balanceada la ecuación para elevar a los coeficientes estequiométricos cada uno que corresponde. Esa sería la estrategia para plantear bien la KP y la KC. Hasta ahí estamos, yo les voy a mostrar algunos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense, yo acá les puse 2 de muestra y después tienen ustedes para hacer el C, el D y el E. Entonces, un poquito lo que está acá es eso, ¿no? Yo les expliqué cuáles son las características que tenemos que tener. Ahí les puse el corchete representa la concentración molar. Se consideran las sustancias gaseosas, controlar que esté balanceada, esas serían las pautas que tenemos que tener. Y por ejemplo, acá, en la A tenemos agua que está en estado gaseoso que reacciona con carbono en estado sólido y me da hidrógeno en estado gaseoso y monóxido de carbono en estado gaseoso. Controlo que esté balanceada, tenemos 2, 1 y 1, está bien. Y una vez que está balanceada, planteo la expresión de la KC. Productos, ambos gaseosos, entonces voy a escribir concentración de monóxido por concentración de hidrógeno. No hay más productos y están todos en estado gaseoso. Sobre, el único que va a aparecer en la constante de equilibrio es el agua que está en estado gaseoso. ¿Sí? El carbono en estado sólido, no. Y fíjense acá la KP y les dejo para que analicen 2 minutitos la expresión del oxígeno. Esto es oxígeno gaseoso, también que se transforma en ozono gaseoso. Y acá cambian los coeficientes estequiométricos. Ambas especies están en estado gaseoso, sin embargo acá aparecen coeficientes estequiométricos, a los cuales debo elevar cada uno. Estos símbolos, chicos, son valores numéricos, no se asusten, son numeritos, 0, 1, 0, 2. ¿Estás ahí? Obsérvenla un segundito y cualquier cosa me avisan a ver si tienen una duda de cómo fue que expresé eso. Y seguimos con el 9. Una pregunta. ¿Sí? Dale, hermano. Dale, gracias. ¿Puedes volver a la fórmula KP que había hecho antes, por favor? ¿En la pizarrita? Claro, Sí. ¿Acá? exacto. Ya está, muchas gracias. De nada. Y, profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasaría si, o sea, en el ejemplo del punto B, por ejemplo,
Si fuese un líquido y un gaseoso, ¿cómo sería la fórmula? A ver. En el B, que del oxígeno, Sí. sí, y queda o 1 sobre o directamente el denominador es 1. Por ejemplo, suponete que este fuese líquido y este gas. Bueno, bastante desprolijita la profe. Va de vuelta. Supongamos que este es gas y este está en estado líquido. Entonces, vos vas a plantear la K, no sé, querés plantear la KC. Acá no va nada, será 1. ¿Sí? Y esto será concentración de oxígeno al cubo. ¿Estamos hasta ahí? Ponele que fuera al revés. Que tuvieras acá líquido y este gas. ¿Sí? Entonces, si ese es líquido y el otro es gas, la expresión de nuestra KC tendrá que ser O sea que tienen sobre prioridad nada, lo que... 1. ¿Te ubicás? Sí. O sea que tienen ¿Sí? prioridad los gases a los líquidos y los líquidos a los gaseosos. En realidad, solamente la expresión se hace en función de los estados de agregación gaseosa, ¿sí? O acuoso, que es lo que vamos a ver después, pero por ahora para ustedes sería gaseoso. El líquido y el sólido no intervienen porque mantienen sus concentraciones constantes en digamos, en el estado de equilibrio. A ver, ya se fue. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea es esta, ¿no? Las estrategias para poder expresar bien la K es prestar atención a los estados de agregación, a los coeficientes estequiométricos, a los símbolos, ¿no? La concentración, el corchetito está puesto porque representa concentración, moles por litro. La P significa presión parcial, ¿no? Estamos hablando. Y tanto la KC como la KP son adimensionales, no tienen una unidad, ¿está? Son simplemente números. Todo lo que hasta ahora le habíamos dicho, bueno, mantengan las unidades, cuiden las unidades, acá se las pueden olvidar, no vamos a andar pensando. Y ojo que esta K de equilibrio, no es la misma K que vimos hace un rato de cinética química, ¿no? Esta K es pequeña y la otra que estamos viendo acá es una K grande, ¿sí? ¿Se entiende? Son distintas, no son la misma K. ¿Estamos hasta acá? Sí, pero... Bien, y les queda después para calcular tanto C, D como E, ¿sí? Traten de hacerla. No sé si se animan a hacerla si quieren en el chat y las vemos, a ver si tienen alguna duda. Si no tienen dudas, me dicen no hay drama y seguimos con el ejercicio. Profe, en el C sería solamente la O2, ¿o no? Exactamente, se quedaría, porque vos fíjate que uno de los el único reactivo es sólido y los productos uno solo es gaseoso. Entonces te va a quedar que la constante de equilibrio para esa reacción es esa. ¿Estamos? Y en la otra, en la D, la constante de equilibrio productos no hay en estado gaseoso, así que será 1 sobre, y reactivos, con todo lo que esté balanceada, tenemos 2, 5, está bien, y de reactivos, ambos son gaseosos, entonces en los reactivos tendrás esta sustancia por esta sustancia. Este sería el D, y este sería el E.
¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Vamos entonces ahora a aplicar. Van a ver que es muy sencillo. Aplicamos un ejemplo ya con datos numéricos. ¿Sí? Les dice. Un análisis indica que en el equilibrio, o sea, ya cuando la reacción está en equilibrio, hay 2,5 moles de hidrógeno, 1,35 por 10 a la menos 5 moles de azufre y 8,7 moles de sulfuro de hidrógeno en un recipiente que tiene 12 litros. Y les pide que calculen el valor de la Kc. Entonces, para el siguiente proceso, ¿no? Les da la reacción química, tampoco vamos a pretender que ustedes las escriban a todas, les da la reacción química. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es saber qué tengo que calcular, ¿no? Me pide que calcule la Kc, entonces la expresión de la Kc me fijo, ¿no? Que esté balanceada, tengo 2 moles de hidrógeno, más 1 de azufre, más 2 de sulfuro, ¿no? Más allá de los nombres, que no hay problema obviamente, controlo que esté balanceada. Una vez que esté balanceada, lo que yo hago es, vean que voy a ampliar un poquito, una vez que está balanceada, lo que yo hago es plantear la constante de equilibrio para calcular. Entonces, los reactivos son el sulfuro de hidrógeno elevado al cuadrado, porque tengo 2 moles, sobre la concentración del azufre por la concentración del hidrógeno al cuadrado. ¿Hasta ahí alguna duda? Lo único que hice fue plantear, digamos, la expresión, ¿no? Entonces reemplazamos esos valores con los valores que nos dieron y resolvemos más. Y ya está. Pero acá hay un pequeño detalle. Fíjense que a ustedes los datos que le dan son números de moles. ¿Está? Para eso vimos soluciones también. Son números de moles. Y el dato que yo tengo que escribir, lo que representan estos corchetes, se llama concentración molar, o sea, molaridad. Y el volumen del recipiente donde están estos gases son 12 litros. No son. Acuérdense que la molaridad es la cantidad de moles, pero por litro. Entonces, lo que yo tengo que pensar es en esto. Esperen que los voy a copiar de vuelta. Dice que hay 2,5 moles de una sustancia que es hidrógeno, pero que está en un volumen de 12 litros. Y yo lo que necesito cuando escribo el concepto de concentración de hidrógeno es la cantidad de moles, pero que hay en un litro de solución, que esto es molaridad. Por eso el corchete representa la concentración molar. Entonces, ¿qué tendría que hacer para obtener esto que está acá? Llevar todo a tratar de conocer cuántos moles hay de este gas, pero en un litro de solución. Entonces, si en 12 litros hay 2,5 moles, en un litro habrá X, ¿está? Y hago una regla de 3, o si no directamente divido a cada uno de estos moles por 12, ¿no? Que es calcular la cantidad de moles que hay en un litro de solución. ¿Se entiende? Y esto que estoy calculando recién es la concentración. A ver. Yo lo voy a calcular. Estos son moles de hidrógeno, pero que están presentes en un litro de solución. O sea que sería la concentración del hidrógeno es 0,208 milésimas. ¿Está bien? ¿Se entendió?
¿Por qué hago esto, no? Fíjense un poquito lo que está acá, ¿no? Porque yo tengo la cantidad de moles en 12 litros, pero acá necesito que sea, escribir todo por concentración. Entonces, para que llevar todo a valor de concentración, ¿sí? Tengo que dividir a cada uno de estos datos por 12. Entonces, de esa manera calculo el valor numérico de la concentración de cada especie. Y ahora sí, una vez que los obtengo, reemplazo en la expresión de la casa. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, perfecto. ¿Está? Entonces, lo que hacemos ahora es tener la precaución. Hasta ahora habíamos visto que para plantear la constante de equilibrio tenemos que estar muy atentos a los estados de agregación, a los corchetes, a los coeficientes estequiométricos para no meter la pata en la expresión matemática de la constante. Ahora, cuando tenemos que ir a la parte de cálculo numérico, tengo que prestar atención a lo que representan estos símbolos, ¿no? La concentración molar representa justamente la molaridad, los moles, pero por litro. Entonces, en este caso, los datos que me dan no están en 1 litro, están en 12. Entonces tengo que hacer que todo sea consistente para que después pueda reemplazar y obtener el valor de la K. Divido todo por 12 para llegar a esa expresión y calculo, ahora sí, el valor de la K. Bien. El ejercicio 10 es exactamente lo mismo. Ahora, en vez de tener valores de concentración molar, o sea, moles por litro, el enunciado me lo da en presiones parciales. Es exactamente lo mismo, nomás que ahora la expresión, la simbología que tengo que utilizar, tiene que ser consistente con la presión parcial. ¿Sí? No puedo plantear acá una KC. Si me dice, por ejemplo, en la siguiente reacción, nitrógeno que reacciona con oxígeno para dar 2 moles de monóxido de nitrógeno gaseoso, si las presiones en el equilibrio del nitrógeno, oxígeno y monóxido son respectivamente 0,15, 0,33 y 5 atmósferas, a una temperatura de 2200 grados, les pide que calcule el valor numérico de la CAP. Entonces, ¿qué quiere decir este ejercicio? Que tengo que, si bien numéricamente pueden ser iguales, tengo que aprender a escribir conceptualmente que la KP está en función de las presiones parciales y la KC en función de las concentraciones. Entonces me tengo que fijar en esa simbología correcta, las expresiones son iguales, esto sería presión parcial del monóxido elevado al cuadrado, porque hay 2 moles, sobre el producto matemático, el por, ¿no? De la presión parcial del nitrógeno por la presión parcial del oxígeno. Los datos los tengo, como la KP y la KC son adimensional, no es necesario que coloque ningún tipo de unidad, reemplazo los valores numéricos y calculo. ¿Hasta ahí va? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ¿vieron Le Chatelier? Bueno, vamos que ya llegamos al final. ¿Les suena la palabra Le Chatelier? ¿Qué pasa si yo aumento la presión en un sistema? Si aumento la concentración. ¿El principio de Le Chatelier lo vieron con Ani o todavía no? Sí, la clase pasada. ¿Les suena? Bien. Entonces, hasta ahí, estos 4 ejercicios son de cálculo, ¿no? En realidad son 2, 3 de cálculo. Ahora lo que vamos a ver en estos 2 que quedan son lo que es el principio de Le Chatelier, ¿sí? Tiene que ver con pensar
al sistema que está en equilibrio, ¿qué pasa que cuando está en equilibrio yo lo perturbo, ¿no? Le hago algo para justamente querer provocar algo particular. ¿Para qué es este análisis, no? ¿Qué pasaría si yo tengo un semiconductor que tiene la capacidad de generar una determinada cantidad de portadores positivos? Yo le modifico esa tensión y bueno, el sistema lo que va a hacer es reaccionar de manera de llegar a un nuevo estado de equilibrio, ¿no? Entonces, un poquito el principio de Yatelier lo que nos permite a nosotros es predecir, tratar de entender qué es lo que le está pasando al sistema y hacia dónde se dirigiría o qué es lo que produciría para llegar a ese nuevo estado de equilibrio. Entonces, fíjense el ejercicio 11, les dice, ¿qué efecto tiene un aumento de presión en cada uno de los siguientes sistemas que están en equilibrio? A ver, una cosa, chicos, la presión no afecta ni al estado líquido ni al estado sólido. Nosotros cuando empezamos a hablar de estado líquido sólido, en general de los estados de la materia, ustedes vieron que tanto los líquidos como los sólidos son incompresibles, ¿no? Yo no los puedo comprimir, pero no así los estados gaseosos. Entonces, cuando yo tengo una especie o un conjunto de especies en estado gaseoso, si aumento o modifico la presión, ese sistema que está en equilibrio se va a ver muy perturbado, ¿está? Entonces, un poquito el ejercicio 11 lo que les muestra a ustedes es qué pasaría si yo tengo distintas, acá habla de un aumento de presión, si yo tengo distintas reacciones químicas, ¿qué pasa con la presión cuando aumenta? ¿Qué influencia tiene sobre estos sistemas, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, ya que termino de escribir, así los vemos todos juntos. Y termino, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, la pregunta es qué pasa cuando ustedes tienen todas estas reacciones si yo aumento la presión. A ver, en el primero, si yo aumento la presión del sistema, tengo A que está en estado sólido y B que está en estado sólido. El estado sólido no es afectado por el aumento o por la descompresión o el aumento de la presión o la descompresión del sistema. ¿Está? Entonces, por más que yo aumente la presión, está como los estados de agregación de ambas especies son sólidas, no influye en el estado de equilibrio. Lo mismo ocurre para los líquidos. ¿Estamos hasta ahí? Acuérdense que en ingeniería los líquidos y los sólidos se los considera prácticamente incompresibles. ¿Se entiende? Hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre cuando sí ya tenemos un gas y por qué ocurre esto. Cuando yo aumente la presión, lo que va a hacer el sistema, y yo es lo único que no quiero que se aprendan de memoria, por lo general dice, si aumenta la presión, el sistema se dirige hacia donde hay menor número de moles gaseosos. Punto. ¿Eso es una respuesta? No. ¿Es verdad que se dirige hacia donde hay menor número de moles gaseosos? Sí. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Está? Entonces, usted tiene que pensar una cosa. Por un lado, y explicar el por qué. Por un lado, yo tengo que la presión de un gas, ¿a qué será igual? El número de moles, cuando vieron la demostración, sobre el volumen. ¿Está? La relación volumen, número de moles sobre volumen,
es lo que nosotros conocemos como concentración, que estuvimos trabajando hasta hace un rato. ¿Está bien? Entonces, la presión, se aumenta la presión, lo que hace es disminuir el volumen. Se hace más pequeño, yo comprimo, yo tengo un émbolo, ¿está bien? En donde tengo, por ejemplo, un número determinado de moléculas gaseosas y la tengo en un recipiente cerrado. Si yo lo que hago es agarrar ese recipiente y empezar a comprimirlo, la cantidad de números de moles va a seguir siendo el mismo, pero el volumen, el volumen en el que se va a mover esas partículas será menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La concentración del sistema aumenta, ¿sí? También aumenta, porque hay mayor presión, la movilidad de las partículas, la concentración, el número de choques, la posibilidad de reacción. Entonces, si yo tengo un sistema que de un lado, como por ejemplo de un lado es gaseoso y del otro lado es sólido, cuando yo comprima, al único que va a afectar el aumento de presión es al gaseoso, al sólido no. Entonces, va a disminuir en realidad el valor del volumen y la concentración de ese gas aumenta. Entonces, al haber mayor número de moles, mayor choque entre el gas, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia, en este caso, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el gas está cada vez más comprimido, más número de choque, y este gas es quien provoca, con esos choques, provoca la formación de, en este caso, de A. Entonces el equilibrio se desplaza hacia donde hay mayor número de moles, menor número de moles gaseosos, porque lo que en realidad está haciendo el sistema es aumentando la concentración, y para que se mantenga constante, acuérdense que acá hay una constante, que en este caso es la expresión de B, ¿sí? Si el valor de Kc en el equilibrio es 2 y yo aumento el valor de la concentración, lo que va a aumentar en realidad es tratar de desplazar la reacción hacia el otro lado para reducir su número. ¿Está bien? Si yo aumento la presión, aumenta la concentración, por lo tanto va a tender a disminuir esa concentración para llegar nuevamente al estado de equilibrio. ¿Hasta ahí se entendió? Por eso se va a desplazar, como el versito lo dice, hacia donde haya menor número de moles gaseosos. Pero la respuesta no termina ahí, ¿no? Hay que explicar por qué va hacia donde hay menor número de moles gaseosos. ¿Hasta ahí está? Veamos qué pasa cuando ambos números, acá las especies son ambas iguales. Si yo aumento la presión en el sistema, el volumen se ve reducido en ambos lados, tanto de reactivos como productos. Entonces, cuando el número de moles gaseosos de reactivos y productos son iguales, el efecto de la presión sobre el sistema va a ser insignificante, porque es como que aumentaran la velocidad directa y la velocidad inversa, ambas, ¿sí? Entonces no tiene un efecto real. Entonces el equilibrio no se va a mover hacia ningún lado, ¿no? No va a tener efecto. Ahora, si yo aumento la presión, fíjense, en este ejemplo, yo tengo que B está al cuadrado y que A, ¿por qué según dice el versito se va a dirigir hacia donde hay menor número de moles? Porque cuando ustedes aumenten la presión, supongamos que esta es B, ¿sí? Entonces, cuando yo aumente la presión, ve que hay mayor número de moléculas, porque es 2B, ve que hay mayor número de moléculas, va a tener la posibilidad de encontrarse con mayor facilidad con otra B y reaccionar, o sea, es como que la concentración de B aumenta más
aparte que está el cuadrado, aumenta más que la concentración de A, porque hay el doble de moles, entonces se encuentra con mayor probabilidad y por lo tanto, en el momento que aumenta la concentración de A, también debería en este caso desplazarse el equilibrio hacia donde hay menor número de moles, porque va a tender a reaccionar B con B, van a reaccionar y van a chocar entre ellas para formar mayor cantidad de A. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y nos queda la última para ir cerrando. En realidad quedan dos, pero con que hagamos una más va a estar bien, porque la otra ya es muy parecida. A ver. Ah, no la tengo hecha, pero la hacemos acá en la pizarrita. Dice, diga, justificando su respuesta, hacia dónde se desplazará la reacción para establecer nuevamente el equilibrio cuando, en cada uno de los siguientes casos, ¿no? Cuando se den... Ah, nos falta, háganme acordar que hagamos los ejercicios de los conductores, ¿no? Si no, lo hacemos la ¿El clase 12, que profe? viene. ¿Cómo, perdón? ¿Este ejercicio sería el 12? Este sería el 12. ¿Sí? Que libere calor, fíjense que dice que el dióxido de azufre reacciona con oxígeno para dar dióxido de azufre y libera calor, ¿no? Quiere decir que a esta reacción química le conviene liberar calor, y cuando liberan calor las reacciones se conocen como exotérmicas, ¿está? Entonces, no va a ser una reacción que requiera un espacio, digamos, más templado, o digamos que yo la favorezca con el aumento de la temperatura, porque está liberando, se produce la reacción química y a la vez libera energía térmica, ¿no? Entonces, esa energía térmica que libera me está indicando que la reacción es exotérmica y que le conviene a ella estar operando, trabajando a bajas temperaturas o a una temperatura sin que le entreguen calor, ¿no? Entonces, dice, para el siguiente, dice, describe justificando hacia qué lado se desplazará la reacción para establecer el equilibrio en cada uno de los siguientes casos. Dice, cuando aumenta la concentración de dióxido de azufre. A ver, hay dos formas de verla. Yo tengo supuestamente un valor de K, que es para esta reacción, que está en equilibrio. Esto es, bueno, no nos dice, pero entiendo que son todos gases, ¿sí? No especifica, pero vamos a suponer que son todos gases. Esta sería la expresión de la constante de equilibrio si los valores de dióxido de azufre y oxígeno fuesen los valores de equilibrio, ¿no? De un valor numérico. Ahora, si yo modifico, por ejemplo, aumento, esto para que lo vean desde dos lugares, si yo aumento la concentración del dióxido de azufre, ¿no? Estoy aumentando esta especie o matemáticamente puede ser. ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio y por qué? A ver, ¿cómo se lo imaginan? Que hay mayor cantidad, ¿no? La reacción está en equilibrio y yo voy y le agrego dióxido de azufre.
Se dice para el dióxido de azufre. ¿Hacia el dióxido de azufre me dijiste? Sí. Sí, bien. ¿Por qué se podría desplazar hacia allá? ¿Cuál sería la justificación? Si ustedes me pueden decir, bueno, esto es por tal motivo. Se va para allá, está perfecto. ¿Qué se les ocurre que está pasando ahí? A ver, piense que las reacciones químicas se llevan a cabo porque una partícula, esperen que quería aprender eso, una partícula choca con otra. Entonces, si no hubiera más cantidad, el oxígeno va a chocar con el dióxido de azufre que encuentre y va a reaccionar formando dióxido de azufre. Ahora, si yo agrego más cantidad, la probabilidad que tiene del oxígeno de encontrar mayor número de moléculas de dióxido de azufre es más grande. Tiene mayor probabilidad de chocar, mayor probabilidad de encontrar esas moléculas para reaccionar. Entonces, al encontrarlas con mayor facilidad, porque hay más número, lo que va a hacer es reaccionar y por lo tanto la reacción se va a desplazar hacia la formación, en este caso, del trióxido de azufre. Eso sería visto desde el punto de vista de la teoría de las colisiones, ¿no? O de la teoría del choque entre una partícula y la otra y la probabilidad de encontrarse para reaccionar. ¿Hasta ahí se entiende? Perdón. ¿Eh? ¿Sí? ¿Muy bien? Otra forma de verla, perdón, no te escucho, pero te escucho como entrecortadito. No, que había dicho sí de vuelta y lo dije sí, para- Somos como los locos, no lo entendemos. Bien, entonces, esa sería una forma de verla, ¿no? Pensar de que estoy agregando mayor cantidad mayor concentración de una especie, mayor número de choques, probabilidad de que encontrarle, por lo tanto, va a reaccionar y se va a empezar a formar mayor cantidad de dióxido de azufre para establecer nuevamente el estado de equilibrio. También lo pueden ver desde el punto de vista del valor de la constante. Si ustedes tienen esa constante, un valor numérico, ¿no? Que las constantes son un número, no es otra cosa que eso, y tienen que volver a calcular el valor ahora cuando la concentración aumenta. Entonces, si el dióxido de azufre es un número más grande que el que estaba antes, el producto matemático entre estos dos aumenta, ¿sí? Es como que se hace más grande. Y para llegar al estado de equilibrio significa que tiene que llegar a la misma relación numérica entre productos y reactivos. Entonces, si yo estoy aumentando el número de reactivos, lo que van a hacer entre ellos es aumentar el producto matemático y va a tener que aumentar la concentración del trióxido para alcanzar nuevamente esa relación. Supongamos, como para que vean numéricamente, supongamos que el valor de la Kc es 0,5. ¿Está bien? 0,5 se puede obtener haciendo, no sé, 1/2. ¿Sí? Ahora, si yo aumento este valor, lo aumento, supongamos que ponga 4, para que se siga estableciendo esa relación, ¿qué valor tendría que tener la concentración del trióxido? Tendría que aumentar, tendría que ser 2, ¿no? Para que siga siendo el resultado 0,5. ¿Está? Si yo coloco, no sé, acá 5, tendré que buscar el número que dividido 5 me siga dando 0,5. Entonces, lo que tengo que pensar es que cuando yo tengo un valor de la constante, ese valor de constante a esa temperatura es un valor justamente como se llama constante, ¿no? Y después yo puedo modificar las concentraciones de reactivos y productos para seguir manteniendo esa relación. Entonces, si yo aumento el número que está abajo, que son en este caso los reactivos, lo que tiene que hacer es aumentar el valor numérico de los productos para seguir manteniéndose esa relación. Entonces, el equilibrio obviamente se va a desplazar hacia aumentar la cantidad que hay de productos
para seguir manteniendo esa relación. ¿Se entendió hasta ahí? Lo pueden ver desde dos lados, o desde la teoría de las colisiones o también desde el valor de la constante química. El ejercicio, el punto B para esta, y con esto ya dice, cuando disminuye la temperatura, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Entonces, si a la reacción le conviene liberar energía, se va a ver, porque es una reacción del tipo exotérmica, ella se va a ver favorecida cuando yo baje la temperatura. Si yo aumento la temperatura, estoy dando más energía térmica y estaría, en cierta forma, aumentando la cantidad de energía térmica que está como producto. Entonces el sistema se desplazaría, si aumento la temperatura, hacia acá. Acá me dice que lo que estoy haciendo es reducir la temperatura, entonces estoy favoreciendo la producción de trióxido de azufre cuando disminuye la temperatura. Estas son las variables que como ingenieros uno puede modificar, ¿no? Aumentar la temperatura, aumentar la concentración. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bueno, gracias. Y por último, bueno, por último no, dice, ¿qué pasa cuando aumenta ahora la concentración de esta especie? ¿Sí? Ahora tengo más cantidad. Voy y agrego trióxido de azufre. ¿Hacia dónde se desplazaría el equilibrio y por qué? A ver, si alguno se anima. Entonces hay el mismo concepto que hace un rato. Exacto. Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Ahora no tenemos con quién, no tiene con quién chocar, pero ¿qué pasaría? Claro, eso. En realidad sí, va a encontrar más moléculas como son dos, entre ellas las que reaccionan, va a encontrar más moléculas de ella misma, ¿sí? Para descomponerse en oxígeno y dióxido de azufre. ¿Está? Y si no, lo podés explicar desde el concepto de la K, que al aumentar el valor numérico de los productos, porque en forma, digamos, general uno dice productos sobre reactivos, al aumentar la cantidad de productos también debe aumentar la cantidad de reactivos para seguir manteniendo la relación que existe entre productos y reactivos y en el valor de la K, ¿no? Que tiene ese valor de K. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si yo retiro, que sería el último punto, hasta ahora estuvimos viendo el agregado de, ¿qué pasa si yo retiro, disminuyo? Bueno, vamos a sacar. Dice, si disminuye la concentración de oxígeno, ¿hacia dónde se tendría que dirigir la reacción? Esto es más pequeño. También hasta la izquierda, claro, ¿por qué? Porque al haber menos cantidad, lo que va a hacer el dióxido de azufre es producir más oxígeno para, justamente para que se sigan manteniendo las relaciones entre los reactivos y productos. Bien. Les dejo creo que el 13 sería el último que queda, para que traten de hacerlo ustedes solos la semana que viene, a ver cómo les fue. Y vamos a hacer los dos o tres, que son re poquitos, de equilibrio en semiconductores, solo para que ustedes vean cómo se plantea, no tiene nada muy diferente, es bien esquemático, dice, sería el ejercicio 20, ¿está? Son dos ejercicios muy sencillos.
En el caso del ejercicio 20, dice, explique cómo se establece la situación de equilibrio dinámico en un semiconductor y plantee K. ¿Estamos? A ver. ¿Sabes semiconductor? ¿Cómo? ¿Vieron ustedes semiconductores? Sí, pregunto si nos da alguno en específico. No, habla en general, ¿no? Dice, explique cómo se establece la situación de equilibrio dinámico en un semiconductor y plantee el valor de K. Ustedes han visto, los semiconductores siempre están puestos, bueno, de ahí depende el diseño, un tipo P, un tipo N, tipo P, tipo N, siempre están uno al lado del otro, ¿no? Colocados como en serie. Entonces, en realidad, la constante de equilibrio para un semiconductor se conoce como el producto de los portadores positivos por los portadores negativos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos, la otra parte sería el sólido, ¿no? Y los iones, en este caso, portador positivo, portador negativo, el producto matemático entre ellos nos da una idea de la capacidad que tiene ese portador de acuerdo al valor que tome K. Entonces, en realidad uno también puede predecir a partir de Le Chatelier qué va a pasar con estos portadores, digamos, en el estado de equilibrio. A ver, es como escribirlo, yo no sé cómo se los habrá dado la escritura, pero es como escribir que un semiconductor da un portador positivo, un portador negativo, ¿sí? Y este sería, de cierta forma, no sé cómo se los da acá, Ani, ¿les dio algo o no? Sí, el semiconductor sería este símbolo y cuando está en estado de equilibrio tenemos portadores positivos de esa disociación y portadores negativos. Cuando yo tenga que plantear la constante de equilibrio para un semiconductor, en realidad, como esto está en estado sólido, ¿sí? Nosotros terminamos teniendo el producto matemático, el portador positivo por el portador negativo. De ahí proviene. Lo que no estoy muy segura es qué símbolo puede haber utilizado Ani ahí para explicarle lo de los portadores. Pero más allá de que no viene al caso, sí nos tiene que quedar claro que la constante de equilibrio de un semiconductor sería, por acá, sería P, portador positivo, por el portador negativo. ¿Hasta ahí va? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si se incrementa, como principio de Le Chatelier, qué pasa cuando se incrementa la concentración de los portadores negativos? Entonces, si yo aumento la cantidad de portadores negativos, lo que va a ocurrir es que el equilibrio se va a desplazar hacia, en este caso, hacia la izquierda, ¿está? O en este caso también hacia la formación digamos, del semiconductor. Y si aumento la temperatura, por lo general, cuando uno aumenta la temperatura, lo que hace es aumentar la conductividad eléctrica, pero hasta un determinado valor, ¿no? Acuérdense que los semiconductores, si la temperatura es muy elevada, terminan congestionándose esas bandas de conducción y por lo tanto terminan no conduciendo bien, ¿no? Entonces, siempre hay que aclarar que en un semiconductor el aumento de temperatura favorece la conductividad hasta un determinado valor. ¿Estamos hasta acá? Bien. Y por otro lado, les pide que ustedes calculen a partir, por ejemplo, el 21 y el 22, les dice la concentración de portadores positivos de un semiconductor es tanto y el valor de la constante de equilibrio es tal, ¿sí? Me está dando
Ese sería el 21. Me está dando que el valor de la constante de equilibrio es 2,25 por 10 elevado a la 20 y que la concentración de los portadores positivos es 5 por 10 a la 10. Entonces le pregunta cuál es el valor, cuál es la concentración de los portadores negativos y que identifiquemos si es de tipo P, tipo N, intrínseco o extrínseco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el dato de la K y el dato de los portadores positivos, vamos a calcular de acá el valor de los portadores negativos. Ahora, una vez que ustedes calculen numéricamente el valor del portador negativo, lo que vamos a tener que hacer es comparar si la cantidad de portador positivo es mayor al número de portadores negativos, ¿sí? Si es mayor será un semiconductor tipo P, ¿sí? Si ese valor es menor, la concentración o la cantidad de portadores positivos es menor a la cantidad de los portadores negativos, será un tipo N, y si son iguales será un semiconductor del tipo intrínseco, no extrínseco, sino intrínseco. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende cómo aplicar un poco los conceptos de equilibrio químico al cálculo de semiconductores? Una pregunta, profe. ¿El Sí. K no era la suma de los portadores positivos y los negativos? No, es el producto matemático. Lo que es la suma es digamos, la disociación de los portadores. ¿Está? Viste que yo escribí hace un rato un más, pero lo que estaba tratando de escribir era la reacción de disociación, para llamarle de alguna manera, de los portadores positivos y negativos. ¿Está? No es que se suman, es el producto matemático. Y es igual, es igual que la constante de equilibrio de cualquier reacción, nomás que acá estamos hablando de partículas positivas y negativas que se mueven. ¿Te ubicás? Sí. ¿Sí? Bien. Algo, sí. Voy a ver si la encuentro, no sé si Ani, cómo les da, a ver. Acá los tienen, cualquier cosa les comparto para que ustedes lo vean. Ahora está, en la última parte, ¿no? Tenemos un poquito lo que vimos recién, la expresión de la constante de los portadores, de los semiconductores es el producto matemático de los portadores. Esto es un negativo, está mal ahí, ¿no? Y cuando nosotros tenemos un semiconductor intrínseco, quiere decir que no ha sido dopado con ningún átomo capaz de generar un hueco o con un átomo capaz de tener más electrones en el sistema para tener uno del tipo N, cuando esos portadores son positivos, el semiconductor se llama intrínseco, ¿sí? Porque digamos, son iguales, ¿no? No tienen ni más carga positiva ni negativa. Entonces, en cierta forma, esto nos permite a nosotros tratar de conocer la concentración de estos portadores o qué cantidad de portadores hay para poder identificar también un semiconductor, ¿sí? Si es positivo o negativo. Les dejo el ejercicio 22, total, en realidad es más de lo mismo. Lo que sí es importante pensar en esta expresión, ¿no? En la constante equilibrio de un semiconductor, ya no tenemos acá ni corchetes, ni P de presión, sino tenemos directamente el símbolo del portador positivo y el símbolo del portador negativo.
Lo que yo no sé es muy bien qué símbolo les utiliza Ani para hablar, digamos, de la disociación o del aporte del semiconductor a ver si lo encuentro por ahí en su filmina, de los portadores, ¿no? Que sería lo único que me queda ahí para utilizar la misma simbología. No sé si alguno se acuerda. Si no, bueno, no hay drama, tampoco es tan grave. No sé si lo utilizan como P y N directamente. Yo creo que es P y N directamente, el símbolo, pero bueno. Bien. La idea un poco, no sé, ¿vieron ustedes semiconductores? Sí, bien. Sí, por lo general aparece como, ahí lo estaba buscando. Aparece así, P y N como semiconductor, digamos, y por un lado el positivo, que es el portador positivo, y en el portador negativo. Esto sería el sistema que está en equilibrio. Ahora, cuando yo tengo que expresar la constante de equilibrio para este sistema, igual que teníamos A más B, que me da C, como este es sólido, está en estado sólido el semiconductor, y las partículas, digamos, que se mueven por el sistema son los portadores, es por ¿no? Lo único que me quedaba duda era el símbolo de esto, si es P mayúscula, N minúscula, no. Después el resto está bien, no hay problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, les va a quedar el ejercicio 22 para calcular un poquito, como para aplicar solo, a ver el tema de portadores positivos y negativos, y uno de Le Chatelier. El resto los hemos hecho a todos, así que bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo, digamos que hoy terminaría la clase un ratito antes, pues ya no tenemos más para avanzar, excepto la clase que viene, que nos quedan estos 4 o 5 ejercicios de equilibrio iónico, y revisar si hay algo más que les haga falta, como para ir cerrando ya el año. No, profe, no tengo ¿No? Bueno, traten de hacer los ejercicios, traten de ver a ver cómo les va en la resolución y en la interpretación. No son muchos, es bastante cortita la cantidad que hay, así que bueno, si les hace falta, lo podemos ir viendo ya para dejarlo listo, que lo tengan estudiado y sin dudas para el parcial, ¿no? Que el de ustedes me parece era el 5, ¿no? Este viernes que viene, no el otro. El viernes que viene cerramos con equilibrio iónico, cálculo de pH y eso, y algún tipo de clase consulta, calculo que les puedo dar más adelante, o a lo mejor año 27, como para ya, digamos, que esté más cerca del parcial. ¿Sí? Y estamos ya, hemos terminado. Acuérdense de hacer la parte de lo experimental, ¿no? Que vence el lunes. Vale, perfecto, profe. ¿Eh? Bueno, chicos, les mando un cariño grande, Claro. cuídense mucho, que tengan un lindo fin de semana. Bueno, Descanse y cuídense. nos vemos. Gracias. Igualmente, profe. Chau, chau. No, profe, buen fin de. Chao, gracias a ustedes. Buen fin de para todos. Luca, no me musicalizaste hoy, ¿eh? Ah, estabas musicalizándote para vos solo, che.
Y bueno, no pasa nada. Sí, Recording stopped.